RG hablando sobre novelas que marcaron décadas. Y justamente íbamos a meternos de cabeza en el boom latinoamericano, ¿no? Y un poco conversando para ti, Guillermo, por ejemplo, ¿qué fue lo que te marcó ese boom? Bueno, a mí me marcó García Márquez. Realmente yo, 100 años de soledad lo he leído 3 veces y la tercera vez lloraba. He llorado a mares simplemente en algunas páginas, pero por la belleza de la construcción literaria. Me parecía tan hermoso que era éblouissant, se dice en francés, una cosa que te saca de ti mismo. No, es fantástico, es fantástico. Para mí fue el súper genio, realmente no... Pero es que y es después, mágico. Y Rulfo. Y Rulfo, fantástico. Rulfo, me pareció. Pero en García Márquez, por ejemplo, en 100 años de soledad, aquella tarde frente al protocolo del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. A conocer, es fantástico, es fantástico. Y el hielo se convierte en una cosa absolutamente mágica. Sí. Todo el mundo abre su refrigerador y saca hielo, pero este señor te dice que había que conocer el hielo. Ya en ese momento te capturó para siempre. Es fantástico. Pero esa es la instantaneidad de la literatura de la que hablábamos, ¿no? Si te captura en el momento, y él dice, hay que capturarlo en los primeros 15 renglones. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tenía la literatura latinoamericana en ese momento que capturó no solamente a los latinoamericanos, sino al mundo? Yo creo que el contexto de cambio que se estaba viviendo en Latinoamérica, ¿no? Sí. Era un contexto en el que estaba plagado de dictaduras y estos escritores, García Márquez, Vargas Llosa, Donoso, Fuentes, o sea, te representan ese cambio que se está viviendo, ¿no? Protestan, se rebelan contra este tipo de régimen. Solamente eso, yo creo que hay algo más, Gianfranco. Yo tengo la sensación de que comienza a presentarse un mundo que sale de lo cotidiano y de lo real y comienza a presentarse universos fantásticos, diferentes. Es otra concepción del mundo. Nos venía la literatura americana, norteamericana, con el realismo, el naturalismo, digamos, puesto así, descarnado. Nos venía la literatura europea dentro de estos moldes existencialistas, repensados. Y de pronto apareció una literatura que te hablaba de una persona que lo llevaban a conocer el hielo. Claro, o sea, creo que te acercó un poco más a la realidad que estabas viviendo mágica. En ese entonces, claro. Porque también es que había un contexto de cambio también, ¿eh? Sí. De la época del Che Guevara, todo eso. Pero de alguna manera no reivindicó también la cultura latinoamericana y esta sensación mágica con la que convivimos diariamente que creo que nos hace únicos, no sé. De alguna manera regaló una identidad, ¿no? Sí, lamento decirles que Vargas Llosa se echa abajo lo que están diciendo, porque Vargas Llosa no es ni fantástico ni nada. No, de eso, ya, ¿no? claro. O sea, la pregunta es por qué él era parte del boom. Sí. Por la época. Quizá. ¿No? O sea, él no era fantástico, se apegaba a la realidad como lo hace hasta ahora, ¿no? Y lo único que él, perdón, su aporte estilístico son los que conocemos, ¿no? Los vasos comunicantes, sus estructuras, ¿no? Eso quizás puede ser la revolución de parte de Vargas Llosa. Pero él no tenía un mundo fantástico ni como Rulfo, ni como Cortázar, ni como García Márquez, ¿no? No, pero vivíamos una época de revoluciones, no era una época muy mágica. No, más bien creo que la literatura fue un escape, ¿no? A toda esa realidad un poco dura, más bien. Yo creo que era una realidad muy mágica. Y ahora va a surgir una nueva literatura de toda esta crisis que estamos viviendo, claro, ¿no? Sí, definitivamente. Ya debe estar surgiendo, porque lo que está pasando hoy en Europa es monstruoso. ¿No? Y lo que está pasando en América Latina, que es muy interesante. La nueva novela de terror va a salir. Van a aparecer cosas fantásticas, tienen que aparecer cosas fantásticas, ¿no? Las nuevas generaciones, muchachos. ¿Cuáles dirían ustedes que son las 5 novelas más importantes de la literatura latinoamericana? Wow. Imprescindibles. Y las imprescindibles, o sea... 100 años de soledad de cabeza. 100 años de soledad. 100 años de soledad, Pedro Páramo. Pedro Páramo, ¿gustarías tú? ¿Sí? ¿Coinciden? Los detectives salvajes. ¿Conversación te lo gustaría? Volando, los detectives salvajes. De todas maneras. ¿Alguna más? Van 4. 4. Los detectives salvajes es algo tan espectacular. O sea, es que tenía que decirlo porque es como una especie de amor adolescente ahí que nace, pero sí, es increíble. Ese libro es... Y los amores adolescentes, claro, son incomparables. Son incomparables. Qué cosa tan... Voy a poner a llorar, ¿no? Y Vargas Llosa, bueno, Vargas Llosa dijeron Conversación en la Catedral, ¿no? La muerte de Artemio Cruz, no sé si incluirla, pero a mí me gustó bastante. ¿Cuál? La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz, sí, gran novela. Gran novela, La muerte de Artemio Cruz. Y ustedes, yo rescato por amores personales a Onetti. Claro. Onetti me parece uno de los grandes escritores latinoamericanos que no ha tenido esta... Como Donoso, ¿no? Un poco ninguneado, ¿no? Un poco dejado de lado, ¿no? Sí. Genial, Pata, ¿no? Ahora, sí, perdón. No, estaba pensando en un escritor español, José Luis San Pedro, que tiene un libro maravilloso, se llama La sonrisa etrusca. Unas novelas más lindas que he leído en mi vida. La sonrisa etrusca. Es hermosísimo, es hermosísimo. ¿Tú lo has leído? ¿De cuándo es? Sí. ¿De cuándo es? Será de los 90, ¿no? Sí, relativamente reciente. Sí. Ahora,
esta idea de la gran novela y de la novela de editorial, por llamarlo de alguna manera. O sea, la novela que la editorial propone de alguna manera o lee, porque ahora la gente escribe, tiene, creo que, más posibilidades de escribir. El hecho de que cada uno pueda tener su computadora, que pueda almacenar, que no tenga que estar usando papel carbón. Sí, insisto, o sea, hay facilidades técnicas que permiten que una persona pueda escribir, corregir, mover párrafos. Hay editoriales pequeñitas que publican a gente que y no en una memoria grande, USB, ¿no? Estás llevando un libro, o 2 o 10 libros escritos. De 700 páginas. ¿No? De 700 páginas. Y ahora ni siquiera a veces necesitas editor, porque ahora hay un sistema en Amazon que se llama el Kindle Single. O sea que tú puedes publicar un ebook sin necesidad de pasar por edición. No me digas. Y a un precio ínfimo, o sea, menos de $1. O sea, claro, eso es lo que lleva es a publicar tu libro, ¿no? Que es literalmente hacerlo público, sí, ¿no? Exactamente. No hay un trabajo de edición. Ese es el problema con la autoedición, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿cuál es el problema, según tu...? Que no tienes el ojo crítico de alguien que ha trabajado tu texto. O sea, tú mismo no puedes ser juez y parte de tu texto. Claro. Ese es el trabajo de un a veces incomprendido de un editor. ¿Se necesita ese juicio del editor? Pues yo creo que sí. Sí, claro. O sea, tú tienes que confiar en un editor para empezar, ¿no? Y el editor tiene que hacer un trabajo contigo. No sin ti, contigo. ¿Te puedes imaginar, no sé, pues a Miguel de Cervantes y Saavedra pasando por el juicio de un editor? No, de acuerdo, pero sí me puedo imaginar a Carver pasando por un editor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como que sí, ¿no? Es que claro, como que pasó por un editor, o sea, como que todos pasan por un editor. ¿García Márquez pasó por un editor? Todos pasan por un editor. Pero alguien le habrá dicho algo a García Márquez y no aceptaba ninguno, ¿te acuerdas? Pero pasan, o sea, actualmente pasan. La teoría de García Márquez es que para contar una historia, él tiene que contarla muchas veces hasta que él se siente cómodo con ella y en ese momento dice que ya está hecha. Correcto. O sea, Hay algo curioso que dice García Márquez justamente, ¿no? Él dice, cuando yo leo 100 años de soledad nuevamente me dan ganas de corregirla de nuevo. Entonces ya no lo hago, ¿no? Y ustedes han leído el libro Los García Márquez, que es maravilloso. Son todos los hermanos de Gabo que cuentan las mismas historias que cuenta Gabo, cada uno a su manera. Porque son historias que se contaban en la familia. Pero yo no sé si esto es cierto, pero la madre, Gabriela García Márquez, decía, yo no sé por qué le aplauden tanto si el tipo solamente ha contado lo que siempre se ha contado en la casa. Claro. Pero la genialidad de García Márquez... fantásticamente, qué bien escrito, por Dios. La genialidad de García Márquez es la simpleza con la que te cuenta cosas tan abstractas, ¿no? Sí. O sea, el ángel se paró en la ventana y salió volando. O sea, ¿cómo describes esa simpleza? O Remedios la Bella cuando empieza a agitar la sábana y sale volando. Es hermosísimo. Es que yo me lo imaginé de golpe. No. Bueno, el talento es hacer que eso sea verosímil. Ese es el talento. Claro, porque, eso. ¿no? O sea, la vraisemblance, ¿no? O sea, que eso sea, que digas, ok, eso está sucediendo. Puede ser, claro. ¿no? Qué hermoso es eso. Eso es parte del talento del autor, ¿no? Sin el talento del autor no sería posible, ¿no? Ojalá este programa les despierte la gana de leer a la gente. Yo creo que sí. Ahora, definitivamente lo que tú dices del editor, estaba hablando esto, cuestionando al editor. El editor orienta, el editor conoce a los lectores que hay, pero el editor también piensa en negocio. O sea, el editor está pensando, oye, yo publico esto, yo quiero ganar, yo quiero sacar algo. Si este libro no se vende, es un fracaso. Entonces, si quiero sacar un libro y encuentro algo que puede capturar a la gente rápidamente y lo puedo publicar, no conozco la obra, pero Crepúsculo, por ejemplo. Oye, esto funciona, público adolescente, se pegan, amores imposibles, eso es lo que tienen los adolescentes, vamos a publicarlo, a ver qué pasa. Y se publica algo que no sé realmente qué calidad tiene, pero es consumido masivamente. Entre eso y la literatura, la buena literatura, ¿cuál es la diferencia? ¿Puede salir de eso? Buena, creo que pregunta, ¿puede salir de eso buena literatura? Eventualmente sí, pero no lo asegura, nada lo asegura. Nada lo asegura. Yo creo que el tiempo de reflexión que tenían, yo me imagino Balzac, una vela escribiendo, el tiempo de reflexión que tenía, ¿no? Es que el tiempo que ellos tenían para pensar las cosas era mucho mayor. Bueno, Balzac, no sé si es un buen ejemplo, porque Balzac con Cajón de la Cafetera se pasaba 20 horas seguidas escribiendo y escribía. Entonces, no creo que sea un buen ejemplo de alguien que se sentaba mucho a pensar lo que escribía. Él era un tipo ultra talentoso. Sí, era de una facilidad. Como Goethe, ¿no? Una fuera de serie, ¿no? Pero da la impresión que vivía en un tiempo donde sí tenían más tiempo de pensar las cosas, ¿no? Pero será justamente esto, la necesidad de la inmediatez, ¿no? Entonces, claro, te darán un formato que está premasticado para que tú lo consumas rápidamente y estés esperando que salga en línea el segundo y el tercero y el cuarto, y de ahí esas estrategias de marketing de las que hablábamos, ¿no? Recordemos que siempre existe lo otro, ¿no? O sea, no es que ha anulado lo que se ha escrito antes. O sea, la gente siempre puede volver a lo que se ha escrito antes. Claro. No, por favor. Esto simplemente responde a una necesidad del mercado. ¿Dante se vuelve? Yo creo que sí.
Yo honestamente creo que sí. Por favor, deberíamos. Vamos a ir a una pausa, chicos. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar también de otro boom cuando volvamos, porque últimamente hay como muchas mujeres escribiendo. Me imagino que antes no era así. Volvemos para hablar del boom de la literatura femenina.